Bienvenidos sean todos ustedes a este webinar, El juego interior en el coaching ejecutivo, que Business Coaching School y su servidor Luis Pisa tenemos el gusto de presentarles. Para comenzar, quiero platicarles un poquito de mí. Yo soy egresado de la certificación internacional en coaching ejecutivo de Business Coaching School en la sede de Puebla, en México, donde se llevó a cabo la certificación en 2014 junto con UDLAP Consultores y la empresa Neuroliderazgo. Además, soy un apasionado de la comunicación. Desde antes de haber entrado al mundo del coaching, yo estaba ya estudiando varias cosas de la comunicación. Como pueden ver, ahí tengo 3 títulos. Esto es una licenciatura y un par de maestrías de una de las mejores universidades, de las más prestigiadas en México y también Latinoamérica, la Universidad de las Américas Puebla. Al mismo tiempo estuve involucrado en una certificación internacional en cambio conversacional, que tiene mucho que ver con de NLP Society de Richard Bandler, que está avalada por ellos. Además he estado en diversos cursos en ventas, comunicación y negocios, además del coaching y a la instrucción del coaching. Me dedico a diseñar, generar soluciones empresariales a través de la capacitación, la consultoría y el coaching ejecutivo a empresas a través de la Universidad de las Américas Puebla, por medio de los consultores. Y bueno, soy coach ejecutivo, como les decía, con más de 20 procesos exitosos. Pensemos que un proceso, pues estamos hablando de mínimo, tal vez, un par de meses, ¿no? Los procesos largos duran 6 meses o más, ¿no? He sido tutor de cerca de 50 participantes de esta certificación internacional en coaching ejecutivo. Me da mucho gusto ver algunos ya colegas que estuvimos colaborando en esta certificación. Y pues ahorita una de las cosas que me da mucho gusto es que además soy coautor de un libro que sale este mes, justamente en marzo de 2017, se llama Coaching Humanista, aplicaciones, fundamentos y herramientas de excelencia no directiva. Finalmente, pues soy capacitador independiente y he sido trainer para Business Coaching School. Entonces, con este contexto, les platico que hace un par de semanas tuve la gran fortuna de poder participar de un entrenamiento, el primer entrenamiento de 2 días que se llevó a cabo en México, hecho por Tim Galway en la ciudad de Monterrey, donde él habló durante el primer día de el juego interior, esta técnica que él generó, y la evolución de esta técnica hacia nuestros días. Por lo tanto, nuestro programa para el día de hoy se compone de 3 áreas. Primero, vamos a ver el Inner Game 101, dirían muy a lo gringo. Vamos a ver el juego interior en el tenis. Después nos vamos a mover de esta técnica a la empresa. Y finalmente, cómo lo utilizamos en el coaching ejecutivo. ¿Les parece bien? ¿Les anima este temario? Perfecto. Hacia el final, como esta es finalmente una plática prácticamente unidireccional, si les parece bien, voy a platicarles de manera tan ágil como pueda lo que tengo para ofrecerles, para dejar al final un espacio para preguntas y respuestas donde ya podamos activar el audio de quienes quieran participar y podamos tener una charla. Esto es lo que les propongo. De cualquier manera, tengo el chat en otro equipo aquí a un lado, que estaré viendo ocasionalmente. Si alguna pregunta se me va, no se preocupen, al final podemos retomarlo, ¿sale? Y si algo veo que pueda responder en el momento, así lo haré. Pues comenzaremos. Inner Game 101, digamos, la primera lección. El Inner Game en el tenis. Y aquí hay una frase que para mí es la gran obertura o la apertura de Tim Galway para decirnos qué es esto del Inner Game. Y dice, he encontrado una mejor manera de cambiar.
Aunque le descubrí enseñando a mis alumnos de tenis cómo cambiar el saque o los golpes de derecho y de revés, los principios y los métodos que funcionan para desarrollar las técnicas en el terreno de juego se pueden utilizar para mejorar cualquier actividad. Y es que el juego interior del tenis, que es un libro que apareció, como les decía, en los 70s, ha sido replicado por Galway y también por otras personas distintas a Galway, a veces en colaboración, a veces no, a veces simplemente retomaron el concepto que fue tan célebre en esos años para muchas otras áreas. Aquí me faltan de hecho libros, está el de Inner Ski, que también es es otro libro que se generó, esquí, pues sí, del esquiar, pero como ven también hay en el golf, en la música, en el trabajo, del estrés, ha habido también documentales, conferencias, bueno, una serie de recursos que han salido del Inner Game. No por nada es un bestseller, con más de 2 millones de copias vendidas. Y como les digo, esto pues fue bastante popular y a la fecha, si ustedes entran al sitio de Tim Galway, que es theinnergame.com, me parece, ustedes van a encontrar algunos testimonios de personas tan afamadas como el coach Pete Carroll o el jugador Tom Brady, ambos de la NFL, donde mencionan cómo el juego interior, a pesar de ser inicialmente del tenis, a ellos les ha ayudado a ser pues tan triunfadores como lo son. Pero antes de que existiera el bestseller, vamos a hablar un poquito sobre Timothy Galway, que nace en 1938. Él, si sacan las cuentas, actualmente tiene casi 90 años. Y es una persona que se mantiene activa y con todo el deseo de enseñar, pero sobre todo de aprender, lo cual lo hace una persona bastante agradable para convivir. Bueno, y en la diapositiva pasada les ponía mi foto junto con Tim Galway para que vean que no estoy inventando nada, que sí estuve ahí con él, tuve oportunidad de convivir y hacerle algunas preguntas, y la idea es, por lo que tuve la fortuna de aprender con 70 coaches más, compartirles algo de esto que les pueda servir. Bueno, él fue el capitán del equipo de tenis de Harvard. Ahí encontré unos recursos que mencionan en los años 60, otro que precisa el año 57. Y algo pasa en su vida, que él abandona unos estudios de posgrado que estaba haciendo en cambio en instituciones de educación superior. Y se toma un sabático. Y durante ese sabático, él da clases de tenis. Y lo que él comenta es que, pues, como el tenis era algo que le gustaba mucho, él tenía y llevaba a cabo una de las más milenarias técnicas de enseñanza de tenis, que él le llama la técnica del no. ¿Y en qué consiste esta milenaria técnica? Pues que simplemente el profesor tiene una imagen de cómo debe de ser el movimiento correcto, ya sea un saque o un movimiento de revés. Entonces observa al alumno, compara con lo que él tiene en la mente y entonces ya le dice lo que debe de hacer. No. A ver, deberías de hacer esto, por ejemplo, debes de pegar con más fuerza, debes de adelantarte todavía más, debes de cargar el peso a tu derecha, o no deberías de hacer tal cosa, no deberías de cargar el peso a la izquierda, o no deberías de girar tu cuerpo de esta manera. Y lo que comentaba Galway es que pues esta es la técnica con la que la mayor parte de los entrenadores, y no solo de tenis, sino de prácticamente cualquier disciplina deportiva, funcionan. La técnica del no. Deberías de hacer esto, deberías de hacer aquello. Él lo dice, la de should, deberías de, no deberías de hacer tal cosa. Así es como llevaba sus clases, de la misma manera que cualquier otro entrenador. Pero un día estaba bastante perezoso y vio que un alumno estaba haciendo un movimiento y lo estaba haciendo mal. Sin embargo, Tim en esa ocasión estaba tan cansado, aburrido, desinteresado, que no le dijo nada, no lo corrigió, no le dijo qué tenía que hacer.
y lo dejó seguir haciendo lo que él estaba haciendo, como lo estaba haciendo, el movimiento. Pero para su sorpresa, el alumno fue mejorando poco a poco y convirtiendo su movimiento en el movimiento correcto. Esto a Tim le llamó muchísimo la atención, tanto que hasta lo asustó. ¿Y por qué lo asustó? Porque dijo, es que este muchacho que ha corregido su movimiento, o sea, él solo aprendió a hacer bien el movimiento, él puede minar, puede poner en peligro el trabajo de todos los entrenadores de tenis. Incluso se reclamó a sí mismo, mira Tim, qué perezoso eres. ¿No? Lazy bum, decía. Qué perezoso eres, que si tú le hubieras dicho con tiempo cómo debía de mover la raqueta, él de todas maneras la iba a mover, pero hubiera pensado que era porque tú le dijiste y entonces hubiera estado contento con la clase y te hubiera contratado otra clase. ¿No? Pero no le dijiste, entonces tú ya no te puedes quedar el crédito. Esta situación a la que se enfrentó Tim lo llevó a hacerse una pregunta muy importante y fundamental. ¿Qué pasaría si yo, como entrenador de tenis, como pro de tenis, me interesara más en el aprendizaje que en la enseñanza? ¿Por qué? Porque hasta ese momento Tim Gallwey había estado muy centrado en todo lo que él debía de hacer, los movimientos que debía corregir. Toda el expertise de Tim se basaba en el you should y you shouldn't, ¿no? No deberías de hacer esto, deberías de hacer aquello. En generar un molde perfecto en el cual el alumno se tenía que encajar o amoldar. Pero aquí pasó algo y sin él decir nada, el alumno mejoró. Y lo que él vio es que hubo un proceso de aprendizaje sin enseñanza, sin su intervención. Y entonces, ¿qué pasaría si él cambiara su técnica y se enfocara en eso? Reflexionando, vio estas aristas. La enseñanza, por un lado, se dio cuenta que está basada en la aprobación o la desaprobación, es decir, el alumno hace algo y entonces el profesor le dice, eso está bien, aprobación, o eso está mal, desaprobación. Hay una responsabilidad limitada por parte del alumno, es decir, el alumno simplemente se limita a que le diga al profesor qué hacer y entonces hacerlo. No importa si el movimiento que le ha dicho el profesor que haga se siente antinatural para él, se siente incómodo o no es como él se sentiría gusto hacerlo, simplemente tiene que hacerlo y entonces así estaría bien para el profesor. Esto, por lo tanto, genera una inseguridad porque depende del profesor para determinar si lo está haciendo bien o mal. Y a su vez esto genera una restricción del potencial. Como ven, la enseñanza en ese tipo de situaciones está centrada en el que no requiere de aprendizaje, que es el pro de tenis, ¿no? El profesor, él es el experto, él no necesita aprender y se centra en él porque él tiene que elegir los mejores medios para que el otro aprenda. Sin embargo, el aprendizaje, como ven, genera una mayor responsabilidad, genera que se centre en cómo yo voy a mejorar mi juego. Hay un proceso, por lo tanto, de elección. El alumno mismo es quien debe decidir si hace el movimiento de tal o cual manera, sin que el profesor le diga cómo debe de ser. Así, los cambios se producen de forma natural, porque no hay una resistencia. Es decir, el propio alumno no puede contradecirse a sí mismo o no puede ponerse de rebelde contra sí mismo. Si él decide que ahora hay que hacerlo más fuerte, pues lo hará. Si decide que ahora hay que cargar el peso a la derecha o a la izquierda, pues lo hará y no habrá con quien alegar esto. Esto genera un impulso del potencial. Por lo tanto, el aprendizaje se centra en quien requiere aprender. Esto lo llevó entonces a una segunda pregunta. ¿Qué está pensando el jugador que quiere aprender o en su proceso de aprendizaje cuando golpea la pelota, cuando la ve venir? Y entonces él se dio cuenta que muchas personas tienen pensamientos cuando viene la pelota.
Y a estos pensamientos, que a veces son inconscientes, él le llamó el yo uno o self-one. El yo uno, que es el juego interior de lo que pasa afuera, y de ahí viene el nombre del juego interior. Él mencionaba que hay dos juegos todo el tiempo. Pensemos ahorita en estos términos de tenis, ¿no? Está jugando tenis y hay el juego que está jugando contra el contrincante, pero hay un juego interno también. Y ese juego interno se determina mucho por lo que pasa afuera. Viene la pelota y si la persona se pone nerviosa, entonces hay un diálogo. Y es esto que él le llamó el yo uno. Hay como si hubiera alguien en la cabeza diciéndote, no le vas a pegar. Viene muy rápido, te va a golpear a ti, te va a lastimar, se van a burlar de ti. Estos pueden ser pensamientos de inseguridad, de miedo, cosas negativas, pero al mismo tiempo estos pensamientos pueden ser cosas positivas, como nunca se te va, siempre latinas, está perfecto todo lo que haces, si no le atinaste es porque el otro no la mandó bien. ¿Sí me explico? El punto es que se trata de un diálogo interno y es la voz interna que nos controla y nos evalúa. Si prestas mucha atención a esas voces, tal vez escuches a alguno de tus papás, algún profesor de la escuela, algún maestro de otro contexto que hayas tenido o alguna figura de autoridad en tu vida. No sabemos bien de dónde viene esto. Aquí no se utiliza la palabra del ego, pero sí que está muy vinculado con todas las ideas que yo tengo sobre mí mismo, sobre cómo debería de ser, y esta evaluación que me hago, ¿no? Básicamente es una parte mandona del cerebro, el que sabe todo y nos dice cómo se tiene que hacer, ¿no? Están los rivales externos, pero este es un rival interno, del cual nosotros no nos percatamos porque pensamos que somos nosotros mismos. Sin embargo, hay un yo 2, que es la parte en tu cerebro o en tu ser, en tu mente, que se encarga de decirle al cuerpo cómo moverse, cómo hacer las cosas. De nuevo en el contexto del juego del tema. Para Tim Galway, el yo 2 eres tú mismo. Se trata de tu potencial, eres tú en calma, tú acallado, y podrías incluso llamarle tu niño interior, porque él menciona que los niños cuando juegan se divierten y están enfocados y tienen mayor plasticidad cerebral, o sea, tienen mayor capacidad de aprendizaje porque utilizan mucho el yo 2. No están en su mente siendo demasiado críticos con lo que hacen o demasiado analíticos, simplemente hacen y se divierten, ¿no? No intentan, hacen. Y entonces, entre estos yo dos, hay un diálogo que se produce y que genera esta interferencia. Esta interferencia básicamente es el diálogo del yo 1, que hace que el yo 2 no actúe, no haga lo que quiere hacer de la manera que lo quiere hacer. Este diálogo del yo 1 produce miedo, produce inseguridad, desconfianza, y en palabras de Tim Galway, la interferencia es la sombra que está entre quien eres realmente y lo que puede ser, tu potencial. Y ante esto, muy a la forma norteamericana, Tim Galway generó una fórmula, que es P es igual a P minúscula menos I, es decir, P de performance, tu desempeño, es igual a tu potencial en el momento de lo que estás haciendo, menos las interferencias. Y entonces estas interferencias, ¿cómo se eliminan? Básicamente hay dos medios muy importantes, que es eliminar el juicio para aumentar la confianza y generar enfoque. Al generar enfoque, por lo tanto, la interferencia baja. Diría él en el entrenamiento, pues siento que hayan venido desde tan lejos y pagado tanto, pero esto es básicamente el juego interior, ¿no? Estos son los principios, no es más complejo que esto, me gustaría que así lo fuera, pero es básicamente esto. Nosotros vamos a hablar un poquito y a desarrollar un poquito más.
Les voy a hablar, por ejemplo, de algunas técnicas que Tim Galway hace. Yo, uno de los primeros ejercicios que hizo fue que pidió gente que fuera bastante mala cachando pelotas, que fuera descoordinada, y entonces yo levanté la mano porque, ¿qué creen? Yo soy muy malo en eso. Entonces pasé al frente y efectivamente me lanzó la pelota y bueno, yo hago cuenta que me habían mandado un dragón o una serpiente, así casi que me cubro la cara y me pega en las manos y sale volando la pelota para otro lado, ¿no? O en otra segunda ocasión trato de agarrarla, pero en vez de agarrarla con la palma, lo hago con los dedos y sale volando para el otro. Entonces me dice, bueno, a lo mejor a tú no te sirve de nada aprender a cachar pelotas, pero un ejercicio de enfoque sí te podría servir para otras cosas en tu vida. ¿Estás de acuerdo? Y dije, sí, me serviría saber enfocar. Ok, me dice, entonces vamos a trabajar el enfoque. Y me mostró las costuras de la pelota de tenis, ¿no? Las rayitas blancas que tienen. Dice, bueno, ¿ves estas costuras? Dice, bueno, dice, no importa si la cachas o no, si la puedes agarrar con tus manos. Lo que quiero que hagas es fijarte si puedes ver claramente las costuras mientras va en trayectoria hacia ti. Ok, le dije muy bien. Y me la aventó y pum, la primera vez salió para otro lado, ¿no? Me dice, a ver, ¿pudiste ver? Le dije, no, la verdad es que me quise enfocar en cachar y no la vi. No te preocupes si la cachas, enfócate en las costuras. Entonces, en la segunda ocasión, que ya me la lanzó, me enfoqué más y ¿qué creen? Ahí sí la agarré. Y junto con esto empezó a hacer otro tipo de ejercicios. Ya cuando pude ver las costuras me dijo, bueno, hay una marca de la pelota, trata de ver la marca. Y cuando pude ver la marca, ahora me dijo, bueno, ahora revisa la hipérbole, es decir, la curvatura que hace la pelota al subir y bajar. Y fíjate justamente en qué momento deja de subir para empezar a bajar. ¿Qué hizo Tim Galway con esto? Eliminó mis interferencias. O sea, todas estas ideas de, ay, estoy enfrente de un montón de coaches, estoy haciendo el ridículo, si esto nunca lo he sabido hacer, cómo pude atreverme a pasar aquí, ¿no? Se apagó. De cierta manera lo que podemos decir es que él distrajo al distractor con estas técnicas de poder observar puntos específicos de la pelota o movimientos específicos. De la misma manera, en otro momento le pidió a alguien que dijera que quién le daba miedo el hablar en público. Obviamente esto tenía un cierto nivel de dificultad porque si te da miedo hablar en público, pues no lo vas a decir, ¿no? Entonces no hizo un proceso de eliminación de todos los que dijeron que sí, no los consideró y se fue a quienes ni siquiera lo mencionaron y empezó a fijarse en ciertas cosas. El punto es que finalmente pasó a alguien y le dijo, bueno, que cuando te paras en público, ¿qué pasa contigo? ¿Cómo te sientes? Y dijo, no, pues es que mi corazón se acelera bastante. ¿Okay? Entonces, ¿qué grado de aceleración crees que tiene ahorita? ¿Sientes que tiene ahorita tu corazón? No, pues un 8. Ok, bueno. Y y le empezó a dar ejercicios. Bueno, puedes ver ¿qué es lo más lejos que puedes ver en esta sala? La cosa como más a mayor distancia que fijar y no, pues puedo alcanzar a ver un celular que hay en la mesa de hasta atrás, ¿no? Y bueno, y puedes decirme quiénes de estas personas tienen ojos verdes, ¿no? Y quién de estas personas está utilizando algo azul en su vestimenta. Empezó a hacer una serie de ejercicios de este estilo, de distracción nuevamente. Incluso le dijo, oye, ¿quién de estas personas que están aquí asusta más? ¿Quién se ve the most scary person? ¿No? O sea, ¿quién te da más miedo? ¿No? Tal persona. ¿Y qué es lo que te da miedo de esa persona? Para cuando había terminado estos ejercicios, oye, ¿cómo sientes tu grado de agitación? No, pues ya va en un 6. Y entonces siguió haciendo esos ejercicios y eventualmente llegó a 4. Y bueno, así por delante, ¿no? Esta serie de ejercicios que pasaron de algo práctico como cachar una pelota, que tiene todo que ver con el tenis, pasó, si se fijan, a algo como
la seguridad que una persona puede tener ante un público para poder hablar. Pero el principio es el mismo. Hay uno más del que quisiera hablarles, que es el de Bounce Head, que es el que puse al inicio, que se llama rebota pega, que es una de las técnicas más célebres que él utilizó con alumnos de tenis. Y consiste básicamente en pedirle a la persona que está siendo el alumno que cuando vea que la pelota le pegan con la raqueta, diga pega, y cuando baja la pelota y pega en el piso, diga rebota. Tan sencillo como eso. Entonces la persona simplemente se centra en ver la pelota, ver en el momento exacto en que pega en el piso y decir rebota. Y cuando pegue con la raqueta, decir pega. Y esta es una técnica que él utilizó con una señora de nombre Molly, que ahorita les voy a platicar un poquito más. Hay 3 principios en el juego interior, que son pilares. De hecho, hacia el final del curso, cada mesa podía hacerle una pregunta consensuada a Tim, y la mesa en la que yo participé decidimos preguntarle por una definición de coaching, a la cual él no quiso hacer alguna. Él menciona y sigue pues en esa premisa de que el coaching todavía es muy joven como para poder definirlo, pero lo que sí hizo fue hablarnos de 3 principios que a él le gustaría que se mantuvieran, ya sea en el coaching o en lo que el coaching derivara. Y estos 3 principios son awareness, choice y trust. Conciencia, elección y confianza. Son los pilares del juego interior. Conciencia, el darnos cuenta de. La elección, que trae consigo responsabilidad, como decíamos antes, que la persona sea libre de poder elegir. Y la confianza en sí mismo, que la persona crea que puede lograr las cosas. Estos son los 3 pilares que el coach debe de promover. Que el cliente aumente su conciencia, tome las mejores decisiones y tenga confianza en lo que hace. Y vamos a volver a ello hacia el final. Una de las partes más paradigmáticas, digamos, o por las que se hizo famoso Tim Gallwey con el juego interior, fue con un reto que le hicieron en el programa PBS, también por ahí de los 70, donde le dijeron que si podía enseñar a jugar tenis a gente que no solo no sabía, sino que claramente era bastante descoordinada, y que si además lo podía hacer en 20 minutos. Este video ustedes lo pueden encontrar en línea. Le pueden poner Tim Gallwey, PBS o Inner Game, PBS. No he encontrado una versión en español, pero tampoco es muy difícil de entender. Y finalmente esta señora que les decía, que se llama Molly, fue la persona que eligieron. Era una persona que incluso ya no iba a ir a hacer este entrenamiento por la misma inseguridad, y finalmente decidió participar. La convencieron, pero como ven, ni siquiera fue vestida para hacer deporte. Llevó un camisón largo y era bastante descoordinada. Y Tim Gallwey le hizo estos ejercicios, el del bounce hit, el rebota pega, y algunos otros ejercicios que hicieron que en 20 minutos Molly pudiera jugar tenis y jugarlo bien. Es mucho mejor que ustedes vean el video para que vean en qué consistió y el caso real. Y esto es una de las cosas que lanzó a Tim Gallwey a la fama en ese momento. Muy bien, ahora vamos a pasar a cómo esto, que es enseñar a jugar tenis de una manera distinta desde el aprendizaje y sin dar instrucciones técnicas, se vincula con el trabajo. Y aquí les rescato esta cita. La cultura empresarial únicamente puede transformarse por medio de las interacciones entre los compañeros de trabajo. La meta es introducir cambios en la cultura organizacional que minimicen la autointerferencia y valoren las motivaciones y los talentos inherentes de los trabajadores. Y hay un caso, así como el de PBS, en cuanto al juego interior del tenis, que es el caso AT&T. Ustedes ubican esta empresa, es de las empresas más importantes
de telecomunicaciones en Estados Unidos, principalmente en aquellos tiempos de telefonía. Y sucedió que un día el presidente de AT&T tomó una clase con Tim Galway, se lo habían recomendado, tomó la clase con él, y al finalizar la clase y ver la técnica del juego interior, le dijo, tú y yo vamos a desayunar mañana, tenemos que platicar. Y cuando platicaron, le dijo, estamos en un punto de cambio en AT&T. Y lo que había sucedido en ese momento es que la Suprema Corte de Justicia había dictaminado que AT&T debía pasar de ser un monopolio a ser una empresa competitiva, lo cual cambiaba totalmente el esquema de participación de esta empresa en el mercado. Esto producía muchísima inseguridad entre las personas que trabajaban ahí, un cambio de cultura completo. AT&T, pues al ser monopolio, digamos que no tenía más que subir las tarifas si necesitaba más dinero para lograr cualquier cosa, porque como no había competencia, tenían esa prerrogativa y esa facilidad, pero al tener competencia ya no puedes solucionarlo todo, nada más subiendo las tarifas, sino que ahora tú tienes que ganarte al cliente. Entonces entenderán que una empresa tan grande en ese momento enfrentaba el cambio más importante de su historia. Tim Galway comenta que pues es un reto que él tomó con bastante sorpresa, porque él sabía bastante sobre tenis y cómo enseñar a la gente a jugar tenis, pero definitivamente no sabía nada de negocios. Y de repente estaba sentado con el presidente de una de las empresas más grandes y más reconocidas y más importantes, y dar consejos sobre negocios a una persona de esta envergadura, pues podría hasta parecer irresponsable. Sin embargo, él confió tanto en su técnica del juego interior que decidió aplicarlo a AT&T. Al observar AT&T cómo se comportaba la gente, él confirmó tres observaciones que dice que son constantes en el mundo del cambio organizacional empresarial. Uno es que las personas que se encuentran en la posición de efectuar cambios tienden a absolverse de la necesidad de hacerlos primero en sí mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que quien dice que hay que hacer cambios, dice que lo hagan ellos. Todo el mundo debe cambiar, excepto yo. Normalmente así pasa cuando la gente quiere gestionar cambios en las empresas, desafortunadamente. La segunda condición es que la resistencia al cambio con frecuencia es resistencia al proceso de cambio, más que a un determinado cambio en sí mismo. Y finalmente, que la resistencia al cambio dentro de la empresa tiene sus raíces en la mentalidad de orden y control que prevalece en el entorno empresarial. Así, él se dio cuenta que en la empresa existen tres diálogos. El diálogo interno de cada persona, el diálogo externo inmediato, que es el que tiene la persona con sus pares, con las otras personas en su proximidad, y finalmente está el diálogo de la cultura empresarial. Y ahí menciona que en los negocios, donde existe tanta interacción directa con los compañeros de trabajo y los clientes, tenemos que vernoslas con más de un yo uno. Por eso las posibilidades de interferencia se multiplican. No es lo mismo con un jugador de tenis que juega nada más con su profesor que en una empresa que hay tanta gente. Aquí uno de los primeros aspectos es que tenemos que considerar que hay más de un yo uno. Y tenemos que verlo en estas tres dimensiones. Entonces, el diálogo interno. Fíjense qué interesantes citas nos da el diálogo. Dice, a veces me imagino al yo uno como un extraño que vive dentro de mí. Le llamo al yo uno una voz extraña, pero no porque lo que me diga sea siempre falso o dañino, sino porque quiere que yo, el yo 2, acepte sus dictados con independencia de mi propia experiencia o comprensión.
El origen del yo uno no es tan importante como la capacidad de distinguirlo de la voz de mi verdadero ser. A mí se me hace bastante interesante esta parte. Yo, de hecho, el segundo párrafo lo vinculo mucho con un curso que alguna vez tomé, donde me hablaban de los introyectos, desde el punto de vista de la Gestalt. Y los introyectos son todas estas cosas que nosotros creemos, sobre todo que aprendimos muy temprano en nuestra infancia. Y yo le preguntaba al instructor, oye, pero si a mí me enseñaron que hay que trabajar duro, ¿eso está mal? Y dice, no, no está mal. Lo que está mal es que tú no te hayas cuestionado por ti mismo esa creencia y decidido, por lo tanto, si aplica en tu vida hoy en día. Es decir, que no hayas hecho todo el proceso de análisis para saber si es algo que a ti te aporta o no, sino que simplemente la agarraste. Y eso tiene totalmente que ver con este segundo párrafo. Entonces está ese diálogo totalmente presente en las personas todo el tiempo. Miren esta cita. En el lugar de trabajo es evidente que la gente con la que trabajamos puede exacerbar las dudas y miedos del yo uno o calmarlos. Es decir, las otras personas, cómo pueden influir en el yo uno de los colaboradores. Si un trabajador es considerado por uno o más de sus compañeros como incompetente, esto tiende a reforzar sus dudas sobre sí mismo y aumentar la autointerferencia con el potencial del trabajador, con lo que muchas veces termina dándole la razón a aquellos que lo perciben como incapaz de realizar su tarea y creen que va a fracasar. ¿Les suena conocido esto que dice Tim Galway? De hecho, hay un efecto y empieza con P. ¿A quién le suena? ¿Quién sabe de lo que estoy hablando? Que se estudia también en la psicología. ¿Alguien quiere atreverse a adivinar? Paradigmas, no, por ahí va. ¿Alguien más quiere aventurarse? El efecto P. ¿No? ¿No le suena? Bueno, los pongo para que lo busquen y lo revisen, pero tiene todo que ver con esto que estamos viendo aquí. Exacto, Carlos. ¿Cómo es? Se la hallarán. Efectivamente, mentor. El efecto Pigmalión. Chequenlo, revísenlo, está súper interesante. Es un cuento griego, si no mal me equivoco, pero tiene que ver con esto, con que la gente termina actuando como las otras personas lo ven. Y no necesariamente quiere decir que sí sea. Es decir, si un grupo de personas se les condiciona que una persona es, qué sé yo, ignorante, aunque la otra persona no lo sea, lo ven así y esa persona termina comportándose de esta manera. Entonces fíjense cómo las otras personas influyen mucho en el yo uno de las personas, de los trabajadores. Pero después tenemos el diálogo externo, el de la cultura empresarial, que como saben, algunas culturas empresariales se basan en el miedo y otras mentalidades empresariales están más obsesionadas con el control y el poder. Y esto tiene que ver con todo lo que no está escrito, con todo lo que no está en los manuales de operación, no está en la misión, ni en la visión, ni en los valores. Está más allá del texto, está en cómo se vive. Y son pues los valores predominantes en las empresas que todo mundo sabe que así es, excepto los que van ingresando y son los que están de tope luego, pero que nadie dice y nadie lo pone por escrito, ¿no? Entonces, estos son los tres yo uno con los que todo coach se enfrenta cuando trabaja con las organizaciones. Y bueno, ¿en qué acabó esta vinculación de Archie, que era el presidente de AT&T, era una persona que venía de IBM, lo acaban de contratar para este cambio organizacional? IBM, digo, AT&T, como les digo, era una empresa bastante buena en la cultura del control y el mando. Al ser
un monopolio, pues no tenían que enfocarse en el cliente, sino pues enfocarse en ser rentables y ser eficientes sobre todo. Le hablan a Tim Galway y le proponen un primer programa, ¿no? De cómo lo van a llevar esto a la empresa, cómo van a promover el cambio. Y el objetivo que le ponen es que debían alcanzar niveles superiores de amabilidad con el cliente, pero sin aumentar el tiempo promedio. Y el tiempo promedio era 26.3 segundos. ¿Cuál era el contexto con el que se enfrentó Tim? Que había mucha inseguridad de los empleados, porque ahora, por primera vez en su vida, temían por su empleo. Es decir, cuando eran un monopolio, lo único que tenían que hacer era obedecer y hacer todo lo que les dijeran. Con ello iban a conservar el empleo. Esto los tenía en una zona de confort, de cero aprendizaje, porque, pues, de hecho, el aprendizaje no tenía que quedarse, ¿no? Tenías que hacer lo que te decían que tuvieras que hacer. Pero ahora no, ahora de repente había cambiado el contexto y tus jefes te podían decir, es que ahora tú tienes que innovar, tienes que aprender más rápido, la creatividad aquí la vamos a premiar porque tenemos que adaptarnos a un nuevo ambiente. Pero pues después de venir de varios años de una cultura de control y mando, nadie se atrevía a hacer nada diferente, nada que no estuviera en un manual. Entonces se enfrentaban con este contexto. Por otro lado, como les decía, el control y el mando seguía ahí insertado. Y esto ocasionaba también un aburrimiento por parte de los empleados. Y Tim Galway puso dos condiciones para dar su curso. Él empezó en un programa piloto en el distrito de Burbank, en California. Y las dos condiciones es que nadie iba a estar obligado a asistir. ¿Se acuerdan de estos pilares de la elección? Y por otro lado, el tema no iba a ser la amabilidad. Es decir, el objetivo sí iba a ser alcanzar niveles superiores de amabilidad, pero el tema del curso, del entrenamiento, fueron 3 sesiones de 2 horas que él dio, un curso de 6 horas, no iba a ser la amabilidad. Desde ahí empieza una visión distinta. Y cuenta Tim Galway, mira, el enfoque tradicional para un curso para mejorar la amabilidad hubiera sido hacer un estudio de las mejores prácticas y transferirlas tal vez por medio de un video, donde se hacían dramatizaciones. Esto era, si ustedes ven los videos de capacitación de los 70 van a ver que así eran prácticamente todos, ¿no? Se hacían como pequeñas historias, dramatizaciones, ¿no? Sobre lo que se debe y lo que no se debe de hacer. Esto es hacer el molde. ¿Se acuerdan de esto que les platicaba también de la técnica del no, del shooting? Donde el profesional, el profesor tiene una idea preconcebida de cómo debe de ser el saque perfecto, el movimiento perfecto, pues esta es la extrapolación, ¿no? Es decir, cómo debe de ser la llamada perfecta para ser cálida, es así. Y entonces ahora tú das la llamada y yo te digo si te pareces o no. ¿Se acuerdan de esto que hacíamos centrado en la enseñanza, ¿no? Que es juiciosa, es sí estás bien o no estás mal, porque no te pareces al molde. Y entonces con esto, ya que se tiene el molde, pues sería el programa de entrenamiento para que los supervisores observaran el nuevo comportamiento de los operadores y entonces dieran su opinión. Y pues quien no se ajustara al molde, había que darles más entrenamiento. Y el punto era meter a todas las personas, a todos los operadores en un molde. Que todos sean igualitos, porque tenemos una idea de lo que se debe hacer. Este es el enfoque tradicional que, bueno, esto fue en los 70, pero se fijan, ¿cuántas empresas hoy en día no hacen esto? O más bien, sí hacen esto. Y lo ven como, pues, la regla a seguir. Pero, ¿qué es lo que hizo Tim Galway? Bueno, lo primero es que hizo observación. Entrevistó a operarios, vio cómo trabajaban y él se dio cuenta de 3 cosas. Uno es que estaban muy aburridos. La labor era súper mecánica. Aunque eran conversaciones muy cortas, pues ya se sabían el guión de arriba a abajo, quienes participaban, y además hablaban con muchísimas personas. Menciona que hablaban con alrededor de 700 personas al día, y muchas de estas personas estaban enojadas y también estresadas, ¿no? Entonces, esto al mismo tiempo les transmitía estrés. Y finalmente ellos sentían que
que los supervisores los trataban, o la gente de la empresa los trataban como niños, en el sentido de que les decían qué tenían que hacer y hasta tenían que pedir permisos para ir al baño, por ejemplo. Esto generaba un gran resentimiento contra los directivos de la empresa. Entonces, fíjate, tenías gente aburrida, gente estresada y gente resentida. Por lo tanto, el objetivo de Team Galway para este entrenamiento era reducir el estrés, reducir el aburrimiento y hacer la labor más agradable. Como ven, nada que tuviera que ver con la calidad o la amabilidad, por lo menos de manera directa o de manera evidente, ¿no? ¿Y cómo lo desarrolló? Bueno, primero le preguntó a los operarios, a los operadores, qué podían hacer para aprender o qué podían aprender mientras hacían su trabajo. Muchas personas, la verdad es que tomaron esto con escepticismo y él les dijo, miren, a mí me contrataron para este curso de calidad, pero yo pedí que no tuviera que ver con esto. Yo realmente estoy aquí para que reduzcamos el estrés o aburrimiento y tal vez para que se diviertan. Nadie tiene que tomarlo. Quien quiera irse se puede ir, pero pues quien decida quedarse, pues ojalá podamos hacerlo un poco divertido, ¿no? Para que ustedes se la pasen mejor. Entonces, la gente se quedó y lo que empezaron a hacer fue escuchar las grabaciones de operadores. Y les preguntaba a Tim Galway, ¿qué es lo más interesante de esta conversación? ¿No? Muchos no sabían de repente qué contestar. Y decía, bueno, aparte del contenido, porque recordemos que todos ya eran expertos en el tema, no había nadie que ya no supiera el guión. Esto es algo que hacían todos los días, uno y otra vez, con los mismos temas, ¿no? Entonces empezaron a centrarse en ruidos ambientales, en tonos de voz, en énfasis e inflexiones que se hacían. ¿Qué puedes aprender de esta conversación? Y entonces los operadores llegaron a generar una escala del 1 al 10 de cualidades observables en la voz del cliente y del operador. Es decir, podían poner el rubro, digamos, de enojo, de irritación, de duda, de confusión en el cliente, ¿no? O de tranquilidad o de satisfacción. Y luego en el operario, en el operador, de calidez, amabilidad y del otro lado, ¿no? Entonces hacían esta escala y empezaban a ponderar. Oye, a ver, vamos a escuchar esta grabación. El cliente, ¿cómo lo oyes? En este momento, a su irritación, ¿qué número le pondrías? No, pues, está en un 8, ¿no? Y bueno, y a media llamada, ¿dónde está? Pues sigue en un 8, de hecho subió un 9, ¿no? Y al final, no, pues se quedó ahí, por ejemplo, ¿no? Igual el operario, ¿dónde está la irritación? No, pues aquí, acá y acá. Y luego lo empezaron a hacer ellos. Entonces, en el ejercicio de manera intermedia decían, bueno, ahora genera tú un diálogo donde la irritación sea un 1, por ejemplo. Y entonces tenían que hacer estas interpretaciones de cómo sería un diálogo con un 1 de irritación, o al revés, con un 10 o un 9 de calidez. Como ven, él empezó a hacer que se centraran en algo distinto, que pusieran la atención en las costuras de la pelota, por así decirlo. ¿Qué produjo esto? Uno, que la gente empezó a disociar o desasociar la parte personal. Es decir, ya podían escuchar objetivamente y sin juicio al cliente, sin tomarse personal lo que les estaba diciendo. Y ellos podían elegir dar una respuesta de 9 de calidez. ¿Cuáles fueron los resultados de este entrenamiento tan corto como 6 horas? Hubo una baja en el nivel de aburrimiento en un promedio de 40% y un aumento del disfrute en un 30%. Ellos se pudieron dar cuenta, los operadores me refiero, que dependía de ellos ese cambio, porque no era obligatorio, esto no era algo impuesto, de hecho fue algo que ellos mismos crearon. Y vieron que hubo un aprendizaje de que podían ser más amables simplemente sin intentar ser más amables, solo expresándose más y sabiendo escuchar. Fíjense qué interesante cómo este ejercicio de la pelota, del bounce hit, de ver la costura, él lo llevó a este ambiente con estos resultados tan increíbles.
Y nos menciona Tim Galway, reconocer la relación entre los tres diálogos es lo que me permitió aplicar el juego interior a una variedad de actividades en AT&T. Para alcanzar un diálogo interno óptimo, debes ser consciente de ti mismo, ser consciente de tus compañeros de trabajo y lo más difícil, ser consciente de la mentalidad empresarial en la que estás inmerso. Ahí están los tres diálogos, los tres yo uno que tenemos que tomar en cuenta como coaches. Y esto es una gráfica que él nos ponía, es decir, cuando el desafío es muy alto y tu seguridad en el trabajo es baja, surge el estrés. Por otro lado, cuando tienes mucha seguridad en tu trabajo, no temes ser despedido y el desafío es poco, hay aburrimiento. El yo 2 funciona y surge en la medida que el desafío y la seguridad van de la mano. Por eso hacemos esta línea inclinada y que va en aumento además. Mientras haya mayor seguridad y mayor desafío, va a crecer y se va a divertir más el yo 2. Tim Galway nos deja con algunos consejos para el rediseño de prácticas para la mejora del rendimiento en las empresas. Por un lado, eliminar jerarquías de individuos y unidades como un elemento motivacional. Es decir, que no quieras utilizar la jerarquía, vas a subir a jefe, vas a subir a gerente, ¿no? O vas a tener tanto de salario como un motivacional o como un motivador. Cambiar la retórica centrada en ganar a toda costa para enfocarse en aprender. Evaluar la evaluación del rendimiento como un diálogo de experiencias entre el supervisor y el empleado. Los empleados como agentes independientes con capacidad de autodesarrollo. Este es bien interesante porque de hecho es algo en lo que estoy trabajando actualmente, que no es fácil, pero que hay empresas afortunadamente abiertas para ello, que le permitan al empleado generar su propio programa de capacitación y que haya una bolsa, digamos, específica, un monto para sesiones de coaching para quien quiera tomarlo. Y que la persona que decida tomar esto tenga su plan y sus objetivos de desarrollo validados por la empresa, digamos, ¿no? Es decir, pasar de una formación de cursos que la empresa elige que el empleado debe de tomar al aprendizaje. Es tú cómo te quieres desarrollar. Independientemente del crecimiento, independientemente del dinero, tú cómo quieres crecer como persona, como ser humano dentro de esta empresa al tiempo que haces tu trabajo. Y aquí hay uno de los principales vínculos del juego interior con el trabajo y estamos entrando a la fase final de la plática. Fíjate qué interesante. No estoy aquí para hacer un trabajo. Yo soy el trabajo. El trabajador es más importante de lo que le hemos dado crédito, nos dice Tim Galway. Cuando le das más importancia al ser humano que al trabajo para el que se le contrató, el rendimiento en ese trabajo aumenta. Hay que cerrar la brecha entre las necesidades de la empresa y las necesidades humanas. El ser humano no necesita un puesto. El ser humano quiere ese puesto para lograr otra cosa, ya sea autorrealización, felicidad, ¿no? Entonces hay que buscar esto otro. Mi principal trabajo es ser un ser humano completo. El trabajo, el juego, las relaciones son parte de mi vida. Todo esto es lo que pasa en el proceso que yo me desarrollo, yo me despliego como ser humano. Y esta frase me encanta. Todos somos directores generales de nosotros mismos. Tú eres el director general de ti mismo. Tú no recibes órdenes más que de ti mismo. Tú generas tu propio plan de capacitación. El problema es que pocas personas se comportan como directores generales de sí mismos y dejan que las órdenes vengan de otros lugares. Y entonces llegamos a la parte de conclusión de esta plática. El juego interior 301 en el coaching ejecutivo. ¿Cómo extrapolamos el juego interior al coaching ejecutivo? Bueno, nos dice Tim, el coaching basado en el juego interior lo que hace es introducir un tipo de diálogo diferente del que se está llevando a cabo y del que está llevando a cabo el yo uno. En lugar de observación crítica, observación objetiva, ver las cosas como son. En lugar de manipulación, elección.
En lugar de duda y control exagerado, confianza en el yo 2, en tu yo natural, el yo que se divierte, el yo de la pasión, el que le gusta hacer las cosas y se le ve rapidísimo el tiempo como a mí haciendo esto. ¿Qué hace el juego interior? 3 cosas. Una, mejora el rendimiento, incrementa el aprendizaje e incrementa la diversión. Estas son las consecuencias de aplicar el juego interior en las personas. ¿Qué hace el coach por su lado? Bueno, los coaches aumentamos la conciencia, o lo que le llaman el awareness, ¿no? El darnos cuenta de. Mantiene las metas y las intenciones de las personas claras y aumenta la intención, lo que llamamos el will, el deseo sentido, la motivación. Y las vinculaciones que yo encuentro entre el juego interior, que son muy claras con el coaching ejecutivo, uno es esta triada de confianza, elección y conciencia. Estos son pilares con los que trabajamos los coaches ejecutivos, en que genera mayor enfoque en los objetivos y en las acciones de las personas, ¿no? La persona, cuando le hacemos una sesión de coaching, le sirve para focalizar su interés en un objetivo, en definir una meta y luego en su plan de acción, en las acciones que va a llevar a cabo para avanzar hacia ella. Hay un proceso de aprendizaje mediante el ensayo y la corrección. Evidentemente la corrección conlleva una implicación de error, de no me salió como yo quería, pero hago una alteración esperando que ahora sí me salga, ¿no? Hay una potenciación del aprendizaje natural, del yo 2, o lo que le llamamos el conocimiento tácito. Hay una eliminación de interferencias, es decir, de juicios. Cuando la persona se pregunta a sí mismo, y como el coach no está ahí para darle consejos, ni recomendaciones, ni decirle que algo está bien o está mal, o decirle qué tiene que hacer, los juicios caen, ¿no? Entonces Tim Gallwey, cuando me decía, ve las líneas de la pelota, no importa que la caches o no, realmente me centré en ver las líneas de la postura. Y eso no era ni bueno ni malo, ¿no? Y eso me ayudó a aumentar mi potencial para cacharla. Y finalmente está centrado en el aprendizaje, no en la enseñanza. Bueno, estas son algunas de las referencias que puse de la presentación, que puedan buscar más información. Y en este momento me gustaría abrir un espacio para preguntas y respuestas. Muchas gracias por su atención. Estoy atento al chat. Si alguien quiere que le dé la palabra, por favor, me indica. Algunas personas agradeciendo, diciendo que fue buena presentación. No, gracias a ustedes. Espero que al menos algo, alguna idea se hayan quedado. El juego interior es una metodología de trabajo para aplicar en el coaching. Mira, qué interesante pregunta, José Villarroel. Fíjate que si le preguntaras a Tim Gallwey, porque lo hice así en una entrevista, él dice que el coaching es una parte pequeña del juego interior. Es decir, él ve como el macro el juego interior y pequeño el coaching, como una técnica en particular. Justo por esta parte donde él dice que no quiere definir todavía qué es esto del coaching, pero que él sabe que debe de mantener estas 3 líneas o la triada que les decía de confianza, elección y conciencia. Me preguntan cuál sería la opinión de Tim sobre el enfoque ontológico de coaching. Fíjate que eso quise preguntarle y no alcancé. Tuvimos que elegir una sola pregunta y ya no pude hacerle esa pregunta. Entonces, esa te la debo. Pero si en algún momento supiera la respuesta, Carlos, con gusto te la daré. Entonces, el juego interior es una metodología de trabajo, volviendo a la de José. Yo le pregunté si era una técnica, o sea, que yo le pregunté tal cual a Tim, oye Tim, hasta este momento yo he visto que el juego interior es una técnica para distraer al distractor, pero también veo que es un método para que la gente aprenda. Entonces, ¿qué es? ¿Es un método de aprendizaje o es una técnica de distracción?
¿Por qué la pregunta? Porque tiene diferentes implicaciones. Si yo solo distraigo, no logro el aprendizaje, ¿cierto? Solo hago que temporalmente la persona no tenga interferencias. Pero luego yo ya no estoy para decirle qué tiene que hacer y volvería la distracción. Y entonces ahí me comentó Tim que el juego interior sirve para el aprendizaje. Y me dijo, es que tienes que distinguir entre las técnicas para reducir la interferencia y entre el método del aprendizaje. Entonces yo les puse una diapositiva de técnicas. Por ejemplo, están aquí, ¿no? Donde decía lo del bounce hit, mirar las posturas o la marca o lo del hipérbole o dónde peguen la raqueta, ¿no? Y estas técnicas, por ejemplo, me decía el bounce hit, pues no te sirve para el golf, ¿no? O sea, la técnica te va a servir para un contexto específico, pero el método de mantener el enfoque, es decir, que la persona se concentre y que tenga esta mirada tubular, como cuando un niño se enfoca en su juego, eso te sirve en todo. Que la persona se divierta, eso te sirve en todo. Que la persona elija por sí mismo lo que quiere hacer y se dé cuenta de lo que está haciendo y por sí mismo tome decisiones, eso te sirve para todo. Entonces, bueno, pues yo creo que es más que una técnica el juego interior, ¿no? Y por eso es parte del marco histórico y metodológico y teórico del coaching. Siguiente pregunta, me dice, me gustaría poder hacer una distinción entre juego interior, diálogo interno, conversación privada, inteligencia intrapersonal, de parte de Gustavo. A ver, vamos a hacer ahí, voy a hacer el mejor interno. Juego interior, básicamente es darnos cuenta que, en palabras de Galway, siempre hay dos juegos, uno exterior y uno interior. El exterior es el que pasa en el mundo real, es el que estamos aquí interactuando, pero el interior es el que ya está pasando en cada una de sus mentes. Es decir, esta plática que yo he dado, hay más de 40 personas, hay más de 40 pláticas diferentes que yo di hoy, porque entró diferente en la mente de cada uno de ustedes. Y esto tiene que ver con el yo uno que tienen, cómo están enjuiciando la conversación sobre mí y para ustedes mismos. El diálogo interno, por lo tanto, son estos juicios que se dan, del cual no siempre somos conscientes, y que parece una voz interna, como si hubiera otra persona alojada en nuestra cabeza. Aquí yo voy a poner la parte del yo uno. ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? La voz interna que nos controla y evalúa. Y había otra diapositiva que me había gustado, que es esta, ¿no? Esta voz extraña, no porque lo que me digas sea siempre falso o dañino, sino porque quiere que yo acepte sus dictados con independencia. Ese es el diálogo interno, Gustavo. También me decías conversación privada e inteligencia intrapersonal. Yo creo que aquí ya nos estamos metiendo a otros campos, tal vez de lo ontológico y de Daniel Goleman, que escapan, digamos, los alcances de esta plática, es decir, no son conceptos del juego interior, por lo tanto tendría que referirme pues sí, a otras terminologías que a lo mejor no necesariamente corresponden aquí, ¿no? Pero probablemente la conversación privada tendría que ver mucho con el diálogo interno, serían posiblemente equivalentes. Y la inteligencia intrapersonal, pues ya ves que está la interpersonal entre las personas y la intra, me imagino que es hacia sí mismo, y esto me imagino que tiene más que ver con Goleman, posiblemente, que tiene que ver con ser consciente de tus emociones, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que has atinado que tienen todas ellas algo que ver. Paul Bravo dice, ¿cómo transmites o permites? Perdón, se me mueve aquí. ¿Cómo transmites o permites que todos aprendan el juego interior? Pues mira, es un poquito paradójico, Paul, porque no está en la enseñanza, está en el aprendizaje. Básicamente, lo que te invito a hacer es genera esa distracción por medio del enfoque y sin juicios. Por ejemplo, para cachar la pelota, a mí lo que me dijeron es no te importe cacharla, o sea, me desvió el enfoque del resultado, ¿no? Que era cachar o no cachar.
y me puso a hacer cosas que eran mucho más fáciles para mí, como enfocarme. Una vez que me enfoqué, fue mucho más fácil cachar. Pero te voy a dar otro tip que él nos puso con su hija cuando ella era chica, y un día la hija llegó con un problema de matemáticas que le dejaron, o de álgebra en la escuela. Le dijo, papá, no entiendo nada de este problema. Y él dijo, ay, pues si se lo explico, o sea, si yo lo hago por ella, pues salimos ahorita del problema, pero no lo va a aprender, me interesa que lo aprenda. Entonces eligió la vía más larga, pero más efectiva, ¿no? Entonces, padre, ¿qué es lo que no entiendes? Dijo, nada. Nada, nada, no, nada. A ver, yo veo que aquí hay un número, este número lo conoces, sí, es el 2A, y este otro número lo conoces, sí, pues ese es el 7. Ah, muy bien. Y este signo de aquí lo conoces, sí, este, y entonces empezó como a hacer esa eliminación. Ah, bueno, entonces algo si entiendes. Si conoces, no, sí, obvio, pero es que fuera de esto no entiendo nada. A ver, y conoces esta palabra, y empezó a hacer como el desglose. Total que su hija solo llegó a la conclusión de que había una fórmula que no entendía, pero sabía que esa fórmula se encontraba en el libro. Ay, ¿qué tendrías que hacer para poder verlo? No, pues déjame ir por el libro, a ver, aquí la saco. Sin mucho desde la ingenuidad, ¿no? Desde esa postura como de realmente no saber. Y sin enjuiciarle si está bien o está mal. Oye, pues ¿quién más podría tener la fórmula? ¿Quién no podría saber? No, no, está en el libro. A ver, déjame ir por el libro y ahorita te la enseño, ¿no? Sacó la fórmula y bueno, entonces ya que tienes la fórmula, pues es que tengo que acomodarlos, pero bueno, aquí tengo un ejemplo, a ver, total que la niña solita lo hizo, ¿no? Entonces esta fue una manera de distraer los distractores. Espero que sea un poco ilustrativo, Paul. Luego, centrar a un alumno en el aprendizaje exige que logre reestructurar su capacidad de objetivar ese aprendizaje desde otra visión o paradigma. A ver, déjame tratar de entender otra vez. Centrar a un alumno en el aprendizaje y logre reestructurar su capacidad de objetivar. ¿A qué te referirías con objetivar ese aprendizaje desde otra visión o paradigma? Mira, en lo que me contesta, voy a aventurarme a contestar. Centrar al alumno en el aprendizaje es yo olvidarme del molde de lo que está bien y está mal, es decir, elimino yo mis juicios y más bien dejo que él los genere, pero además que se distraiga de sus propios juicios, sino que simplemente se centre en lo que es objetivo. Por ejemplo, Tim le mandaba la pelota a alguien y le decía, quiero que me digas a qué altura pega. ¿No? ¿Dónde? O sea, ¿sí? ¿A qué altura pega? Y el otro decía, no, pues muy alto. Y dijo, no te dije que si muy alto, muy bajo. ¿A qué altura pega? A la altura de tu cabeza, a la altura de tu hombro, de tu cadera, de tu rodilla, ¿no? Y entonces la persona eliminó la adjetivización, si esta palabra se permite, ¿no? O sea, de poner si está muy alto o muy bajo, ¿no? Sino, bueno, pues está pegando a la altura del brazo, está pegando a la altura de la cadera. Ah, ok. ¿Y dónde te gustaría pegarle? ¿A qué altura, no? Pues por aquí, por aquí. Total, que solita la persona, quitándole la valorización de si estaba muy alto o muy bajo, y nada más diciendo, está a la altura objetiva de mi hombro, de mi cabeza, de mi cadera, pudo corregir el golpe, ¿no? Rafa decía que todo está bien. ¿Qué relación habría entre el juego interior y el aprendizaje experiencial? Pues yo creo que mucha, mentor. Solo que el juego interior, pues sería una forma, yo creo que muy particular de aprendizaje experiencial. Posiblemente podrías clasificarlo desde esta categoría. No creo que Tim Gallwey lo haya generado desde la idea de aprendizaje experiencial, simplemente por el hecho de que nació en el contexto del tenis. Y él se dio cuenta que cómo funcionaba la técnica clásica de instruir los movimientos, ¿no? La forma, el decir qué tienes y qué no tienes que hacer a la gente, buscando con esto la mejoría. Pero algo de lo que se dio cuenta es que la gente asocia mucho su hacer consigo mismo. Lo repito, la gente asociamos nuestro hacer, nuestras acciones, con nosotros mismos. De tal manera que una persona
uno de sus jugadores, digamos, se identificaban con la manera de golpear la pelota, ¿no? Si lo hacían con cierto swing, lo identificaban consigo mismo, de tal manera que al ir con un entrenador, se asume que el entrenador te va a decir qué hacer y mejorar, pero eso no quiere decir que todo lo que el entrenador le dice que cómo debe de hacer, la persona lo acepte. Entonces muchas veces lo hacen a regañadientes. Esto no pasa en la empresa. En la empresa, digamos, sobre todo con grandes ejecutivos, no todos tienen esa voluntad de que alguien más les diga cómo hacerlo. Es muy diferente, por lo tanto, a que le sea la persona misma la que elija cómo va a corregir su movimiento si está suspendiendo sus juicios. Desde el enfoque en cuestiones que parecen irrelevantes como la manera en que viene la pelota o los elementos que componen o un problema de álgebra o el tono de voz que se escucha al hablar con un cliente o, bueno, una infinidad, ¿no?, de cosas. ¿Qué técnicas de tenis se pueden aplicar a las organizaciones? Pues del tenis, yo más que del tenis te diría, Luis Rafa, del juego interior, y son todas estas que hemos mencionado. Mayela pregunta, ¿esta técnica involucra las habilidades conversacionales para generar aprendizaje? ¿Se recomienda alguna metodología para favorecer la conversación dentro de las organizaciones para disipar dudas del yo uno? Sí, la metodología es la del juego interior, ¿no? De nuevo, ahorita estamos como súper centrados en el juego interior y la técnica se reduce a lo siguiente, Mayela, y perdón si soy reiterativo. Siempre hay dos diálogos o dos juegos, ¿no? El que sucede en el mundo exterior, en el físico, y el que sucede en el mundo interior. Y cuán consciente sea la persona del juego interior determinará su productividad en el exterior, no viceversa. Por lo tanto, todo lo que tú puedas hacer como coach o simplemente como persona profesional de la ayuda para que la persona sea más consciente de su juego interior, le va a ayudar a potenciar sus resultados en el juego exterior. Y dentro de las cosas que tú puedes hacer para que él sea más consciente es generar el enfoque y disminuir los juicios, tanto tuyos, eliminarlos, como los de él. De tu parte, no tener una opinión sobre si algo está bien o está mal o cómo debería de hacerlo, no tener un molde del golpe correcto o la forma correcta de hacerlo, y también de la persona que se enfoque en no si está muy alto o muy bajo el golpe, sino si está a la altura de la cabeza o de abajo, igualmente en los diferentes aspectos del área que estén trabajando, ¿no?, hacia lo objetivo. Y finalmente Carmen Niño nos dice, Sec, la tríada en tu experiencia como coach, ¿cuál crees que tiene mayor dificultad de movilizar en el juego interior? Buena pregunta, Carmen. Vamos a poner la tríada. ¿Cuál es más difícil? Awareness, conciencia, choice, elección, trust, confianza. Pues mira, todas son difíciles, pero cada una tiene su grado de dificultad y cuando una se manifiesta, ayuda a las otras. Es decir, las tres están soportadas. El darte cuenta no siempre es fácil, pero una vez que vas generando la costumbre de darte cuenta, cada vez es más fácil. Ahora, es más fácil que te des cuenta si confías tanto en tu coach como en ti mismo y no hay juicios, ¿no? O sea, no va a haber alguien calificándote ni de bien ni de mal. De hecho, Tim Gallwey, cuando dejó un ejercicio con otra persona, lanzó la pelota y la cachó de repente bien, y hubo gente que aplaudió. Y entonces Tim dijo, eso también es juicio. Fíjate qué importante, o sea, los juicios no solo son las cosas negativas de, lo hiciste mal. Juicio también es, bravo, lo hiciste muy bien, ¿no? Entonces, por eso, para él es importante no ni validar ni invalidar. Y esta posición neutral, que es muy difícil que yo te la explique aquí en palabras, tienes que verlo, tienes que presenciarlo,
es vital. Pero esto es algo que como coach debes de generar, o sea, ni bueno ni malo, simplemente estás ahí presente con la persona sin juicio. Y finalmente, pues esta parte de las elecciones que conllevan responsabilidad, a muchas personas les cuesta trabajo, pero en mi experiencia es de lo más enriquecedor. Una vez que le agarran la onda de que realmente todo lo que tienen es producto de sus elecciones y por lo tanto los únicos capaces de cambiarlo son ellos mismos, ¡pum!, se potencian muchísimo, ¿no? La mayor parte de la gente no quiere agarrar responsabilidad porque esto trae culpa y trae ansiedad. Ahí hay una conferencia que les puedo recomendar de Fred Kaufman, que se llama, me parece que Vida, Libertad y Conciencia, que desarrolla mucho de esto. Efectivamente, mentor, esto empata totalmente, tú sabes que las bases del coaching no directivo es la libertad, la responsabilidad y la conciencia, ¿no? Entonces la conciencia, pues ahí está, awareness. La libertad está en la confianza y la responsabilidad en la elección. Más que una lectura es un video de YouTube. Si quieren, ahora mismo lo puedo buscar y ya se los dejo. Oigan, pues yo les agradezco bastante su tiempo. Me encantó que hayan permanecido hasta este momento conmigo. Lo disfruté mucho. Espero que podamos mantener el contacto. Ustedes pueden buscarme a través de Business Coaching School. No puse mis datos de contacto aquí en la presentación, pero bueno, me pueden buscar al correo coach@luispisa.com. También tengo uno de Business Coaching School. Me parece que es luis.pisa@businesscoachingschool.com. Y bueno, de cualquier manera, pueden hacerme cualquier petición o plática o desde mi página de Facebook, Coach Luis Pisa, y desde mi sitio web, luispisa.com. Les agradezco nuevamente su tiempo, su estar aquí. Espero que les haya aportado algo y de verdad involúcrense aún más en el juego interior, que para mí ha sido un hito, un descubrimiento súper interesante, que yo sé que les va a aportar bastante. Les deseo a todos muy buenas noches. Gracias Business Coaching School, gracias Osvaldo y gracias nuevamente a todos ustedes.